So we're going to be in James chapter 1, verses 13 through 18. So let's stand up and read the word, shall we? Vamos a estar leyendo en Santiago, primera de Santiago, del 13 al 18. Se ponen de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like the shifting shadows. He chooses to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. Y Santiago a la letra dice en el versículo 13, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amen. Sit down, please. Se pueden sentar, mis hermanos. I just want to praise God for this message, because you are in for a treat tonight. We're going to look at temptation in a whole new way. Voy a orar, porque ahora vamos a ver la tentación de una manera muy diferente, una manera totalmente diferente. Each and every one of us has been given the free gift of free will. Porque a cada uno de nosotros se nos ha dado la libre voluntad. And what we do with that gift is our own personal choice. Porque ese es un regalo que se nos ha dado, y es un regalo personal. Amén. Right out of the gate, I'm going to step on the button. Okay? We know what is right and what is wrong. Again. Porque nosotros sabemos lo que es bien y lo que es malo. But let's be honest, we love to test this. Y para ser honestos, siempre nos gusta estarnos probando. And we love to place the blame anywhere else besides on ourselves. Amén. Y siempre nos gusta echarle la culpa a algo o a alguien más de los errores cometidos. And we never want to blame our poor choices. That's never our fault. Y también nunca queremos ser nosotros los culpables de tomar una mala decisión. And really, there's not one person here today that at least once in their life Y yo les puedo garantizar que aquí no hay una sola persona que en toda su vida has blamed someone else for the problems they're facing. no haya culpado a alguien más de los problemas en los que se encuentran o que hayan tenido. Amén. Now, James is reminding us that if we truly want to see ourselves as followers of Jesus, Y aquí lo que Santiago quiere que recordemos y que entendamos, que si realmente queremos ser vistos como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, our thinking and our lives need to reflect this. que nuestro pensamiento y nuestras vidas tienen que reflejarlo. Amén. He wants us also to understand that these trials that we are going through, Y Él también quiere que nosotros entendamos que esas pruebas que estamos pasando, that we bring on ourselves, que las traemos a nosotros mismos, are designed to bring out our sinful nature. porque son nuestros deseos que nos traen nuestra naturalidad. And it's not God's fault, it is our own again. Porque no es la culpa de Dios. La mayor parte de las veces es nuestra propia culpa.
Let's look at verse 13. Veamos lo que nos dice el verso 13. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. The first thing that James points out is this fact. Y lo primerito que Santiago quiere que veamos, o lo que él señala, es esto. When we are tempted to sin, Porque cuando seamos tentados para pecar, God has nothing to do with this. Dios no tiene nada que ver con eso. He will never tempt us or make us believe it's okay to commit evil. Porque Él nunca nos va a tentar o nos va a decir que está bien hacer el mal. Because in reality, Porque lo que en realidad sucede, God and evil can't be in the same room together. porque nuestro Señor, el bien y el mal no pueden estar en un solo cuarto. Dios y el diablo no pueden estar en el mismo lugar. Just like light and dark can't be in the same room at the same time. Es como la luz y las tinieblas no pueden estar en el mismo lugar. The trap that we fall into Y aquí viene la trampa en la que todos caemos. is when we think that we know more than God. Es cuando nosotros creemos que sabemos más que Dios. Amén. When we think this way, we use excuses. Porque cuando pensamos de esa manera, empezamos a utilizar excusas. And some of us have a lot more excuses than others. Y algunos de nosotros tenemos más excusas que otros. Amén. It's just how we shift the blame. Y todo se basa en cómo hacemos que las cosas se crean. Now you might get upset, but Christians need to be mature. Y posiblemente no les guste esto, pero los cristianos tenemos que ser maduros. Amén. We need to accept the blame when we do something wrong. Porque tenemos que aceptar que nos equivocamos cuando hacemos algo mal y ser culpables. Because we know that we can confess those things to God and He'll take care of it. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que podemos confesar las cosas malas que hemos hecho a Dios y Él nos va a perdonar. Verse 14. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 14. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Dice, pero sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. And we are always ready to shift the blame for our sins. Porque siempre vamos a estar listos para echarle la culpa a alguien más. When we can't blame God, we blame our superior intelligence. Porque cuando ya no le podemos echar la culpa a Dios, lo que hacemos es le echamos la culpa a nuestra inteligencia. Then we label it and call it a sickness. It's not my fault. Y entonces somos tan sinvergüenzas, no lo dijo ella, lo digo yo, que le echamos la culpa y decimos, no fui yo. And this is how the world tries to justify sins. Y así es como el mundo trata de justificar el pecado. And when this doesn't work, Y cuando esto ya no funciona, we blame the dog, or Eh. our computer, or our circumstances, or not having enough money. entonces le echamos la culpa al perro, al gato, a la computadora, a que no tenemos dinero o a las cosas que suceden en el mundo. In Psalm 19, I guess it's 19:3. Y ahora veamos lo que nos dice Salmos 19, 3. It says, a person's own folly leads to their ruin, yet their heart rages against the Lord. La insensatez del hombre se encuentra en Proverbios, ok, no en Salmos. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Amén. And when we make a mess out of our lives, not if, but when, Y entonces cuando hacemos un desastre de nuestras vidas, cuando la hacemos, no que sí la hacemos, we are quick to blame the Lord. somos bien rápidos para echarle la culpa a Dios de esas cosas. But this just shows our immaturity.
Y esto lo único que demuestra es lo inmaduros que somos. How can we accuse the Lord of something that he forbids us to do? Porque el punto está aquí. ¿Cómo es que somos capaces de echarle la culpa a Dios cuando Él nos prohíbe hacer esas cosas? Our sin comes from within. Porque el pecado realmente viene de nuestro interior. It comes from our old self, those secrets buried so far down we can't get to them. Porque todo eso proviene de nuestro interior. Está bien hasta allá adentro, pero proviene de allí, de nuestro interior. Those things we have yet to surrender to the Lord. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entregarle y dárselos al Señor, declarárselos a Él. In Matthew 15:19, it says, Veamos lo que nos dice Mateo 15. "For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander." Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. But those things that are in our hearts have a way of coming out. Porque esas cosas que están en nuestro corazón tienen su manera de salir a la luz. Now we get those thoughts in our head and we think we know better. Porque cuando tenemos ciertos pensamientos en nuestras cabezas, pensamos y creemos que lo hacemos mejor. This is my favorite. Y este es uno de mis favoritos. 10 Commandments. Los 10 mandamientos. I'm not going to steal anything, and I don't like horses or donkeys, so I'm not going to covet that stuff. Y aquí dice, los 10 mandamientos dice, no robarás. So I don't want that in my Bible. Entonces lo que hacemos es arrancamos la página y la quitamos de nuestra Biblia. Go ahead and tell me I'm wrong. Y a ver, díganme si estoy equivocada o no. So then we read along a little further, we go, yeah, like this guy really stayed in a whale for 3 days? Y entonces leemos un poquito más adelante y leemos acerca de el hombre que estuvo en el estómago del animal marino y arrancamos esas páginas también porque no lo creemos. Really? A furnace? No. Y leemos un poquito más adelante y arrancamos otras. You get me so far? So by the time we're done, Y para cuando acabamos de arrancar las hojas a nuestra Biblia, we have 3 pages left in our favorite Bible. y entonces ya nada más nos quedan 3 hojas de nuestra Biblia favorita. We've fallen into the trap of our evil desires. ¿Por qué? Porque caímos en las trampas de nuestro enemigo interior. And then we have the nerve to say, this is what I believe. Y entonces venimos y decimos, esto es en lo que yo creo, en esas últimas 3 páginas que quedaron en esa Biblia. We've torn out everything we don't like and don't agree with, and we have nothing left. ¿Por qué? Porque entonces quitamos lo que no nos gusta y borramos y quitamos lo que no nos agrada. And all those things that we take out and ignore are the ones that convict us the most. That's why we get rid of them. Y la razón por la cual quitamos todas esas cosas es porque son las que nos declaran y nos hacen pensar que somos culpables. Amén. I'm still waiting. Do you want to tell me I was wrong? I didn't Amén. think so. I didn't think so. Y estoy esperando que alguien me diga que estoy equivocada. But this is exactly what we do. Porque esto es exactamente lo que nosotros hacemos. God gave us His Word in perfect form for us to follow. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su palabra en una forma perfecta para que nosotros la sigamos y la estudiemos. We tear it apart, our lives fall apart, we blame Him. What do we expect? Y lo que nosotros hacemos es arrancamos lo que no nos gusta, nuestra vida se destruye y luego le echamos la culpa al Señor. Verse 15. Ahora veamos lo que nos dice el verso 15. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Now, instead of surrendering our pet sins to God, Y en lugar de que le demos
y traigamos nuestros pecados a Dios? Pet sins are those ones that you think you're entitled to keep. Porque creemos que esos son los pecados a los que nosotros tenemos el derecho de mantenerlos con nosotros. Parents, if you worry about your children, that's a sin. Y aquí a los papás les hablo, si ustedes se preocupan mucho por sus hijos, eso es un pecado. Amén. Scripture says, do not worry. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no te preocupes. We can be concerned. If we're concerned, that's okay. If we're worried all the time and it's consuming us, that is a pet sin that we think is okay. Tenemos que ser conscientes, no estar preocupados. Una cosa es ser conscientes de nuestros hijos y la otra es que estar preocupados. Ese es un pecado también. Just think about them. Those are the sins you hold so close to your heart. Porque hay esos ciertos pecados que tú mantienes bien dentro en tu corazón. They're the ones that you believe you can control. Porque esos son los pecados en los que tú crees que tú puedes controlar. And you can just take them out and enjoy them whenever you want. Porque tú crees que tú los puedes sacar y controlar en cualquier momento que tú quieras. Simply put, Y para ponerlo de una manera más sencilla, if we think about these things long enough, we're going to do them. porque si pensamos en estas cosas por mucho tiempo, vamos a acabar haciendo eso. We're going to sin. Period. ¿Por qué? Porque vamos a pecar. Remember King David, completely innocent, going out on the roof, looking around. Recordemos al rey David, totalmente inocente, sube al techo, anda allá arriba sin problemas, mirando a su alrededor. Now, ladies, anybody who's got a husband knows he can't see anything in front of him on the table. Y aquí las damas tengan algo en cuenta, que a veces no ven nada de lo que está enfrente de ellos en la mesa. But somehow David is looking around and he sees a woman bathing on a roof way over there in the next town. Y entonces David no veía, pero de alguna manera pudo ver a esa mujer bañándose allá en el siguiente pueblo, desde su techo de su casa. Can't see right in front of him, but he can sure see that way over there. No podía ver lo que estaba enfrente de él, pero sí pudo ver allá lejos. And of course, ooh, I gotta have that. Who's that? Y claro, entonces lo que David dijo fue, la tengo que tener. ¿Quién es esa? So not only did he find this young woman, we'll say, Y nos vamos a decir que no solamente él encontró a esta mujer, they got busy and got a little baby. entonces podemos decir que estuvieron un poquito ocupados y tuvieron un bebé. Because just looking wasn't bad enough. He had to keep going. Porque con simplemente ver no era lo suficiente malo, tenía que tenerla. Then he had to find out who her husband was Y entonces él tenía que buscar dónde se encontraba el marido. in his army, and he had him killed because it wasn't bad enough just to look from over there. Y entonces, aparte de que lo encontró, todavía lo mandó a matar. Y no, si no fuera suficiente, solamente lo que hizo fue ver desde allá. Now you see the sin snowballing? Y entonces pueden ver aquí cómo el efecto de la bola de nieve está sucediendo. We all know that sin leads to death. Amén. Porque todos sabemos que el pecado nos lleva a la muerte. Long story short, they lost that baby and we can't control ourselves. Y para hacerles la historia más corta, les puedo decir que ellos perdieron a ese bebé y nosotros no nos podemos controlar a nosotros mismos. I've never watched a soap opera in my life. Y les puedo decir que nunca he visto las telenovelas en toda mi vida, Because really, there's so much more in Scripture that's way worse than anything on TV. I can just read this. porque les puedo garantizar que aquí en la Biblia se encuentran cosas mucho más peores que las que nos muestran las telenovelas. Ask the kids. They've been reading some crazy stuff in Scripture, and it bothers them. Y si no, pregúntenle a sus hijos. Los miércoles hemos estado leyendo cosas así medias raras que están en la Biblia. But let's keep moving. Let's look at verse 16. Pero continuemos, veamos lo que nos dice el versículo 16. It says, "Don't be deceived, my dear brothers and sisters.
Dice, amados hermanos míos, no erréis. We can tell ourselves all day long that we're okay. Porque nosotros mismos nos podemos decir a nosotros mismos que todo está bien. We can tell ourselves that God loves us, and He does. Porque nos podemos decir a nosotros mismos que Dios nos ama y Él en realidad nos ama. And then we can tell ourselves, it wasn't really that bad. Y entonces nos decimos a nosotros mismos, no estuvo tan mal el asunto. Don't be deceived, brothers and sisters. We're fooling ourselves. Entonces no nos engañemos, hermanos y hermanas, no nos engañemos a nosotros mismos. Amén. But again, we're going to blame somebody else because it's easy. Porque una vez más lo que vamos a hacer es echarle la culpa a alguien más porque eso es lo más fácil que podemos hacer. In Galatians chapter 5, 19 and 20, Ahora veamos lo que nos dice Gálatas 5, 19 y 20. there's a whole list, and try to pick out just 5 or 6 that fit you. Dice, hay un montón de cosas, pero solamente traté de agarrar unas 4 o 5 de las que están allí. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, and factions. Dice, y hay algunas, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundancia, lascivia, inmundicia, lo siento, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, solo algunas. I don't want you to share which ones you, because I'm not going to share which ones I have. But brothers and sisters, don't be deceived. We're all like this. Yo no quiero que ustedes me digan cuáles son las de ustedes, porque yo tampoco les voy a decir las mías. Pero hermanos y hermanas, no se dejen engañar, no se engañen ustedes mismos con estas cosas que están aquí. And remember, it's our selfish ambition to follow God's word our own way. Y no seamos egoístas y tratemos de seguir a Dios en nuestra misma manera, arrancando y quitando las cosas que no nos gustan, Rewording scripture reescribiendo la escritura con lo que nos conviene. to make ourselves feel more comfortable. ¿Por qué? Porque de esa manera nos hacemos sentir a veces más a gusto. Amén. We pick and choose. ¿Por qué? Porque nosotros escogemos y elegimos lo que queremos. And then before we know it, we're practicing Christianity light. Y porque antes de que nos demos cuenta vamos a empezar a tener vamos a ser unos cristianos ligeros, unos cristianos dietéticos prácticamente. We are deceiving ourselves. Nos estamos engañando a nosotros mismos. And what that means is we are dooming ourselves to hell. Simple. Y eso lo que significa realmente es que nosotros mismos nos estamos encaminando a la perdición, al infierno. And the selfish deception is the result of how we view God's word. Y entonces el resultado es cómo es que nosotros estamos viendo la palabra del Señor. Lots of people are looking down. But let's keep going. Verse 17. Veamos ahora, no, veo que agacharon sus cabezas, pero veamos el versículo 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Only good gifts come from God. Porque solamente regalos buenos vienen del Señor. Amén. He created the universe and everything in it. Porque Él es el creador del universo y todo lo que en Él existe. He created those precious little babies that smell so good. Y Él creó esos pequeños bebés que huelen tan rico. He
created those animals if you like animals. Y si a ti te gustan los animales, Él también creó los animales. He created the coffee we're going to have in a few minutes. He created everything. Él creó el café si te gusta el café. Él creó todo, 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 absolutamente todo. Now, Scripture uses light and goodness in the same way. Y aquí las escrituras usan la luz, también usa la bondad de Dios. In Psalm 136, verse 7, Veamos lo que nos dice Salmos. Which one? Psalm 136, verse 7. 36, 7. Oh, you're fine. I have a note, so I'm not sure what I put on there. So I was kind of waiting to see what it said because I deceived myself and thought I had it right. That never works. Oh, there it is. 136. Entonces 3. 136. 136, 7. Ok, 136, 7. I won't even say a thing. I had so much trouble with my computer this week, I fell into every category a few minutes ago. Fits of rage, debauchery, like the whole thing. That was me. There it is. Who made the great lights? His love endures forever. This is God. Quien hizo las grandes lumbreras, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Amén. Now, not only is he in charge of all the light, he is also in charge of all spiritual light. Él no solamente está en cargo de esas luces, sino también Él está encargado de nuestra luz espiritual. And unlike the stars and the moon and the sun that are always changing, Y Él no es como son las estrellas, la luna o el sol, que siempre están cambiando. God never changes. Dios nunca cambia. Again, that's why we're not so thrilled with I won't turn anymore up. I won't scare you anymore. We're not so thrilled with this because he never changes. Y esta es una de las razones por las cuales ya no voy a arrancar más hojas, pero les puedo decir que Él nunca cambia. His word never changes. It convicts the same way all the time. Y su palabra nunca cambia, porque su palabra nos muestra lo que realmente debe de ser y Él nunca va a cambiar. His gifts are perfect. Y esto es lo más perfecto, Él es perfecto. And temptation only comes from our evil desires. Y la tentación solamente viene de nuestro interior, de nuestros deseos. But we love to cling to this one idea. Pero también nos gusta mucho, adoramos mucho la siguiente idea. We love to say, I had no other choice. Nos gusta siempre decir, no tuve otra opción. ¡Pum! Caímos. You guys don't think it, but we do this. Poor me, what am I going to do? Y entonces empezamos a decir, ay, pobre de mí, pobre de mí. It was an accident. I really didn't mean to do that. Y decimos, esto realmente fue un accidente. Yo no me quería llevar eso. En otras palabras, robar eso. But we are just like those little kids Pero en realidad somos como esos niños pequeños who will take the candy off the top of the table and sit underneath it and think you can't see them. que toman el dulce de la mesa y se esconden abajo de la mesa creyendo que tú no los ves. And we go, oh, no one's going to see me. God won't catch me. He's too busy with everybody else. Y así somos nosotros. Hacemos algo y decimos, Dios está muy ocupado, Dios no me ve. Let's go back to it. We're deceiving ourselves, brothers and sisters. Y una vez regresando a lo mismo, hermanos y hermanas, nos estamos engañando a nosotros mismos. No nos engañemos. Verse 18. Ahora veamos lo que nos dice el versículo 18. He chooses to give us birth through the word
of truth, that we might be a kind of first fruits of all creation. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. He gives us a new birth through the conviction found in his word. Y Él nos da una nueva manera de nacer a través de la convicción del que da su palabra. Then we invite the Holy Spirit to live in our hearts. Y entonces nosotros invitamos al Espíritu Santo a que viva en nuestros corazones. And then we still turn around and do what we want. Y aún así todavía nos damos la vuelta y empezamos a hacer travesuras. What we need to understand is Pero lo que tenemos que realmente entender es lo siguiente, that God was not forced que Dios no fue forzado to offer us a way to be born again. Él no fue forzado a ofrecernos una manera de ser nacidos de nuevo, We were all lost and broken sinners. porque todos éramos unos perdidos pecadores. Amén. Only looking out for ourselves and our best interests. ¿Por qué? Porque solamente buscábamos por lo que era mejor para nosotros cuando andábamos perdidos. God Amén. chose to save us. Pero Él eligió salvarnos. He did this because of his free will. Él lo hizo debido a su buena voluntad. And we use ours to sin and blame others. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Usamos nuestra voluntad para culpar a los demás. His love for his creation is unmerited. That means we don't deserve it. Y su amor por su creación no tiene medida. Lo que quiere decir es que nos ama mucho. We cannot buy it. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comprarla. And we can never ever do enough good works to earn it. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada lo suficientemente bueno como para ganárnosla. It was all him. Porque todo lo dio Él. And this is why we should worship him. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos de adorarle. Amén. But instead, we Pero en lugar de adorarle, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos la palabra y le arrancamos hojas o la escondemos o la botamos. in 1 Peter chapter 1 verse 23. Y en primera de Pedro 1:23 It says, "For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God." dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. As we read the word of God, we're convicted of our sins. Y así, y cuando leemos la palabra de Dios, ahí es donde vemos y somos culpables de los pecados. And no one has been saved any other way besides being convicted of those sins. Y no hay otra manera que alguien nos pueda decir que somos culpables de esos pecados, solo la palabra. And that is the incorruptible word of God. ¿Por qué? Porque esa es la palabra incorruptible de Dios. By this spiritual birth, we become his children. Porque por el renacimiento espiritual somos sus hijos. Our relationship with him cannot be changed Y entonces nuestra relación con Él no puede ser cambiada. because birth cannot be reversed. ¿Por qué? Porque el nacimiento no se puede contradecir, no se puede revertir. And Amén. apart from the word of God, Porque por la palabra de Dios, we would never know the way of salvation. si no fuera por la palabra de Dios, no sabríamos o no tendríamos una manera de encontrar la salvación. Now, James was talking to these first generation Christians. Y aquí Santiago
le estaba hablando a las primeras generaciones de cristianos. They were the first fruits. Ellos eran los primeros frutos del cristianismo. All believers should present themselves as a living sacrifice. Y dice que todos los creyentes se deberían de presentar como un sacrificio vivo al Señor. And we need to offer to God everything that comes from Him. We need to give it back. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecerle al Señor un poco de lo mucho que Él nos da. Tenemos que darle algo al Señor. When we are that living sacrifice that tithes and goes to church and believes His word and shares, Y esta manera que se puede hacer es porque nosotros somos ese sacrificio vivo. Lo que tenemos que hacer es dar nuestras ofrendas, venir a la iglesia, impartir la palabra, llevar la palabra. we have the privilege to be an example to the generations to come. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejemplo de las generaciones venideras. Amén. In Romans chapter 8, verses 18 and 19, Veamos lo que nos dice Romanos 8, 18 y 19. it's a great promise. It says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. That was Paul, but just like James, they knew that we're already God's children. Y este fue Pablo, y al igual que Santiago, sabía que nosotros éramos ya los hijos de Dios. And the world is looking at us. Y que el mundo nos está viendo. Our actions speak louder than anything we could ever say. ¿Por qué? Porque nuestras acciones hablan más fuerte de lo que podamos nosotros decir. All I have to do is pick this up now and you guys all cringe. Y lo único que tenía que hacer es levantar este libro y en todos se me pusieron así como a esconderse. The reality is the harvest is going to continue until Jesus returns. Y la verdad y la realidad es que la cosecha va a continuar hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. So we need to make sure that the next generation and the next knows all about God and how to worship Him. Y lo que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos que las generaciones venideras sepan y aprendan la palabra del Señor. We need to make sure these little ones know that they cannot be deceived. Y tenemos que asegurarnos de que los pequeños sepan y entiendan que no deben de ser engañados. And we need to make sure that we are right with God. Y lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que nosotros estamos bien con Dios. We need to make sure we are firm in His word. Y tenemos que estar seguros de que estamos firmes en la palabra. Because without a doubt, temptation will come our way. ¿Por qué? Porque no hay duda de que la tentación va a llegar, va a venir a nosotros. But for us, forgiveness is right behind it. Pero para nosotros los cristianos, el perdón está atrás de la tentación. But better yet, instead of planning your confession, Y para ponérselas mucho mejor, en lugar de que estés planeando tu confesión aquí en el púlpito, rely on God and He'll help you make the right decisions. apóyate en Dios para que Él te ayude a tomar las mejores decisiones. I'm looking around and there's some pretty sad faces. Y los veo desde aquí y veo que hay unas caras así tristes. I got the best seat in the house, so I can see them. Y yo tengo la mejor posición aquí, yo puedo ver a todos. I warned you ahead of time. You were going to look at temptation in a whole new way, and now I can see that you're looking at it completely differently. ¿Por qué? Porque al principio les dije que íbamos a ver la tentación de una manera sagrada y de una manera totalmente diferente.
But it's okay. pero está bien. We know that we're going to experience it. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que vamos a tener la tentación. Now, I said we, not you, so I'm right in there with you. Y quiero que quede claro que dije nosotros, no dije que solamente ustedes, todos nosotros. This is why it's so important for us to have this altar call. Por eso es que es tan importante que siempre tengamos estos llamados al altar. The altars are open. If you can't kneel, use the first two pews, but surrender all that stuff to God. Y lo que les quiero decir es que el altar está abierto, está disponible. Ven y habla con el Señor. Y si no te puedes arrodillar, las bancas de enfrente están disponibles. As soon as I think I have it all together, it all falls apart. I need God. Porque tan pronto cuando sientas que todo se está desbaratando, que se está desmoronando, ven, habla con el Señor. Él está aquí esperándote. So, why don't you bow your heads, close your eyes. Por favor, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Gracious Heavenly Father, just want to praise you and thank you for the work you're doing in our lives. Each one of us has something going on, and you are there to help us through it, to hold our hands when we're being tempted, to steer us in another direction when we have those desires come up. Lord, we know that you are there every step of the way in our lives, and we praise you and thank you for that. Lord, we live in such a busy, busy world that there's so much going on. It's so easy to get distracted and not focus on you. But Lord, help us to set aside the time to listen and focus and study your word, because it's the only thing at this point that's going to help us or save us. Lord, we just want to praise you for the work you're doing in our lives. These last few weeks, we have felt like the grapes being stomped into olive oil, squished and just mashed. Can't do one more thing, but you are actually purifying us through these trials. And we praise you for that, because if we're not experiencing those troubles, we need to question ourselves. Are we right with you? Lord, and we want to pray for church growth. We are seeing it every day, but we know that growth has got to come from inside of us. Lord, you are truly a loving Father. You love your children, and that's us. And you put these things in your word for us to understand. And when they convict us, we get all angry, and we turn to those prodigal children and we run away. But Lord, we know that you are waiting for us to come back to you. And Lord, we just want to come back tonight. We want to come to your throne of grace and ask you to fill us with a fresh filling of grace, living water. Help us to be able to splash that water onto someone else. Have our actions finally match our feelings in our heart that we have for you. Lord, we want to pray for our brothers and sisters who aren't here tonight. A lot of them are home, and they're there because of their own free will. And we just ask that you do a mighty work in their hearts, Lord. Remind them of how much they need you. Remind them to stop relying on themselves, Lord. And we know we have other brothers and sisters who are sick. Not your health issues are everywhere. Lord, just wrap your loving arms around those families and those people. Let them know that you're still there for them, even when they can't see you or feel you. Lord, I want to pray for our missionaries who are on the front lines every day. Help us to have a little bit of their courage to reach out to someone else in the world. And Lord, again, give us the courage that we need to surrender our all to you for one final time. Just get it off our chest. Lord, there's no judgment, no conviction. You will just say what we need to hear. Lord, we ask all these things in your heavenly name. Amen.